Arturo Beristain, destacado actor mexicano con una larga y brillante trayectoria. Te agradezco, Arturo, que hayas aceptado platicar conmigo. Al contrario, maestro, es un honor. Bienvenido a estos diálogos sin balón. Y quisiera empezar, Arturo, porque nos comentaras, nos platicaras cuál fue tu primer contacto con alguna pelota, con algún balón, con algún deporte que tú recuerdes. Pues fue con el fútbol de niños, con mis primos, con los muchachitos de la cuadra, los amigos. Antes, México era otro país hace 50, 60 años, ¿no? Cuando yo era niño. Y jugábamos coladeritas, que se jugaban en la calle y la portería era la coladera y era de tal manera, claro, era una cerrada, pero de pronto alguien gritaba ¡coche! Y nos subíamos a la banqueta, pasaba el coche y seguíamos jugando. Y se jugaban retas de 2 o 3 jugadores, lo cual daba, yo digo que los entrenadores deberían hacer coladeritas hoy porque da mucho dribbling y se aprende mucho la pared y entonces jugábamos las retadoras entre 2 o 3 jugadores y fue como el primer acercamiento, pero había la leyenda, ¿te acuerdas de estos cuadrangulares, pentagonales, hexagonales que se hicieron en los 60s a principios en México, donde venían equipos extranjeros? Sí. Vino el Santos de Pelé, y entonces había la leyenda de que Raúl Orbañanos le había parado un penalti a Pelé, cosa que no fue real. Sí le paró un gol y Pelé dijo que es un gran portero, lo que él daba como un gol hecho, o no sé si le paró un penalti, pero era la leyenda entre los niños de la cuadra, ¿no? Y teníamos un amigo que era el amigo rico de la cuadra, que tenía un jardín, y en el jardín jugábamos la cascarita. El jardín era casi como el área del portero en una cancha, unos 15 metros por 15 metros, ¿no? Y ahí jugábamos las cascaritas. Su hermano decidió hacer un gimnasio en la cochera del coche y le sobraron 2 postes, 2 polines, y dijo, ¿por qué no hacemos una portería? Entonces vamos a conseguir el larguero con los 2 polines que tengo, los pintamos, ya estamos todos los niños de la cuadra pintando los polines, clavándolo, consiguiendo el larguero, ahí cada quien dio su domingo, lo pintamos, fuimos a comprar cuerda para hacer la red de la portería, la anudamos entre todos, nos quedó una porquería, pero era la red de la portería, recortamos el pasto y lo que no tenía pasto era barrido de un lado y barrido del otro, y visto desde su recámara, eso era como el pasto cortado en Wembley, que se cortaba al revés, ¿te acuerdas? Y entonces, bueno, pues ya tenemos la portería, ya está pintada, pusimos cal para delinear el manchón de penal y el área chica. Pero ¿y ahora quién inaugura la portería? Por razones familiares, mi madre trabajaba con Ofelia Guilmain en el teatro, y para mí Ofelia Guilmain fue como una segunda madre, una madre putativa. Yo debuté en el teatro con ella, y sus hijas son mis hermanas. Y en esa época, Lucía Guilmain, su hija mayor, era pareja de Raúl Orbañanos. Oye, ¿por qué no le dices a Lucía a ver si convence a Raúl Orbañanos, que le paró un penalti a Pelé, que venga a inaugurar la portería de aquí, de la cuadra? Y entonces, pues, en algún momento yo le comenté a Lucía y me dijo, sí, claro que sí, hombre, le voy a decir. Y le pidió que fuera, y fue Raúl Orbañanos a inaugurar la portería de esta runfla de chamacos. Entonces todos nos pusimos el uniforme al que le íbamos, ¿no? Yo era Necaxa, mi hermano Atlante, mi primo América, el dueño Universidad, me parece, otro de las Chivas, en fin. Y pues todos los niños esperando a que llegara Raúl Orbañanos, que le paró un penalti a Pelé, ¿no? Y entonces pues llega Raúl, todos muy emocionados, y pues inaugura la portería. Cada quien le tiró un penalti a Raúl Orbañanos. Y Raúl, con una gran grandeza, se dejó meter el gol de todos. Entonces se resbalaba y entraba el gol. Y dentro del grupo de niños había uno muy chiquito, muy moreno, casi mulato, supongo,
al que le decíamos Eusebiño, por Eusebio, la Pantera Negra de la selección de Portugal. Sí. Y entonces, pues Eusebiño tendría 6 o 7 años, todos le tiramos un penalti y de alguna manera metimos el gol, con la desinteresada ayuda de nuestros amigos. Raúl se dejaba meter el gol. Pero va Eusebiño, el más chiquito, toma vuelo y la consigna en esa época era los penaltis se tiran como Pelé, fuerte, raso y colocado. Y entonces Eusebiño se echa para atrás, corre, tira su penal y la manda fuera de la... Y entonces Raúl se avienta y con la mano él mismo la mete y Eusebiño no cabía en sí de felicidad de que había metido un gol. Luego Raúl nos tira un penalti a todos y o los tira a las manos o lo vuela o lo pega en el poste y entonces no mete un solo gol. Y pues era la felicidad de todo ese grupo, a sabiendas de que lo había hecho a propósito de que todo era un juego, pero Eusebiño no lo sabía. Al otro día, en la cuadra, pues llegan todos los muchachos que, ¿y cómo fue la inauguración de la portería? ¿Y qué pasó? No, pues le tiramos un penalti a Raúl y Eusebiño decía, ¿sabías que Raúl Orbañanos le paró un penalti a Pelé? Sí. Entonces nos hacía mucha gracia porque pues él había metido un gol a Pelé, ¿no? Digo, a Raúl. Buenísima anécdota. Era, ¿en qué año pensarías ahí? ¿Qué año era y en qué colonia de la Ciudad de México, Arturo? En la Colonia del Valle. Colonia del Valle. La casa está en Mier y Pesado, casi con Xola, y ahora es la Casa de la Cultura del dramaturgo veracruzano, Emilio Carballido. Y es curioso porque el otro día pasé por ahí y le pedí permiso a la persona que estaba, ¿me dejas entrar? Porque yo pasé aquí mi infancia. Entonces me dejaron entrar y el lugar donde era la cancha donde jugábamos, hoy es un teatro. ¿Hoy es un qué? Un teatro. Teatro. Un teatro al aire libre. Y ahí me pareció que había un simbolismo muy peculiar. Claro. Después me dediqué a la actuación, conocí a Carballido, hice varias obras de él, lo quise mucho, fue muy generoso conmigo en mi carrera. Pero que se haya convertido en un teatro, el lugar donde jugábamos fútbol. Y bueno, donde... desde ahí, Arturo, ya era un teatro, lo convirtió Raúl Orbañanos en teatro, porterazo Raúl Orbañanos, excelente comentarista, y supo actuar para quedar muy bien con todos ustedes, ¿no? Si mal no recuerdo, es aquel Necaxa en donde también estaba Carlos Albert, otro gran amigo y destacado comentarista, con aquel Necaxa que enfrentó al Santos de Pelé en su momento. Y estuvo también Atlante. Sí. Yo creo que Raúl era portero del Atlante. Sí. No sé si alcanzó a parar en Necaxa, pero él destacó en el Atlante, sobre todo, como portero. Sí, en esa época. Y pues fue de una gran generosidad de Raúl, hacer felices a un grupo de niños con una tontería, pero de una grandeza humana muy peculiar. Y hasta ahora, hace poco recordé la anécdota, dije, es perfecta para contarla, por lo que me comentabas, ¿no? ¿Y tú qué edad tendrías ahí? ¿Cuántos años recuerdas tener en ese momento? Yo debuté en el teatro a los 16 años, sí. En el 68, con Ofelia Guilmain. Entonces por ahí fue, porque si hablaban ya tanto de Eusebio, pues Eusebio se da a conocer a nivel mundial en el 66 en Inglaterra, ¿verdad? En el 66. Sí. Yo creo que fue por el 66, yo debo haber tenido 13 años, 12 o 13 años. ¿Y qué tan frecuente era tu contacto con la pelota? O sea, ¿eran las cascaritas? ¿Qué tanto llegaste a jugar fútbol organizado en canchas 11 contra 11 con árbitro, una liga, uniformados todos? ¿Llegaste a hacer eso o no? Sí, en la secundaria y en el equipo de la prepa. Yo era portero. Era portero y delantero. Y luego en la escuela de teatro, antes de entrar a las clases, nos juntábamos un grupo de muchachos y jugábamos la cascarita, porque la escuela de teatro estaba en la unidad del Bosque, en lo que ahora es el Auditorio Nacional atrás, y donde está el estacionamiento era campo, y entonces ahí jugábamos y nos servía de calentamiento para entrar a nuestras clases de danza o de esgrima o de actuación, y jugábamos ahí, pero pues dejé de jugarlo en cuanto empezó mi carrera ya a trabajar regularmente. De pronto nos echábamos una
cascarita con la gente, pero de haber estado en un equipo, estuve en el de la prepa, en la prepa 6, era Prepa portero. 6, allá La por 6, Tlalpa, ¿no? no, en Coyoacán. En Coyoacán la 6, entonces la 5 era sí, la que Sí, la prepa 6 en la prepa Coyoacán. 6 en Coyoacán. Y ahí era, que tenía una cancha de fútbol muy buena. Sí. Y pues jugábamos eso, los Pero en ese momento colegiales. que jugabas, Arturo, y ya te llamaba la atención la actuación, ¿sientes que Sí, desde entonces se manifestó mucho más fuerte tu vocación por la actuación, por mi el cine, vocación, por el teatro? la vocación artística nace a partir de la muerte de mi padre. Él muere cuando yo tengo 9 años y mi mentor, que fue mi primo hermano, eh, me introduce en la música, estudio piano y violonchelo en el conservatorio y luego en la escuela de música. Y en el 68 se cierra la escuela de teatro por el movimiento estudiantil. En una asamblea, a todos los muchachos que estaban en una asamblea discutiendo los asuntos del movimiento, llega el ejército que está atrás en el Campo Marte y se los llevan a todos a Tlaxcuaque. Y sale el director de la escuela, que era el maestro Solé en ese momento. No se pueden llevar a mis alumnos. ¿Cómo no? A usted también. Y se lo llevan a la cárcel. Y se hace un escándalo. Y yo no puedo entrar a la escuela porque está cerrada, pero Ofelia Guilmain, que te digo que la considero como mi madre putativa y quien me da la alternativa para entrar a la escuela, al teatro, me dice: en lo que se abre la escuela de teatro, te invito a que debutes conmigo en la próxima obra que voy a hacer, que será Locura de Amor, Sí. y vas a ser el paje de la reina Juana la Loca. Obra que habían hecho mis padres con la Montoya cuando pertenecían a su Sí. compañía. Y entonces, pues debuto con ella y al año siguiente ya se abre la escuela y ya entro a la escuela. Pero En esa escuela, ¿a cuál de los Soler te refieres? ¿Que era ahí el director, Fernando o Andrés? no, Andrés Soler Mm. es el director de la Escuela de Teatro de la ANDA. Esta De era la ANDA. la ¿Pero escuela de quién era? teatro. ¿Andrés? No, era el maestro Marco Montero y Pepe Solé, la Ah, Escuela de Teatro de Bellas Artes. sí. La otra es la Andrés Soler, que dirigía Andrés Soler en su Ajá, momento. pero el Soler que tú mencionas no tiene nada que ver con Andrés, Domingo, Fernando. Es Pepe Solé. Ah, Solé, perdón, es que te entendí Solé. Soler. Pepe Solé. Pepe Muy Solé, bien. que fue una agente de teatro importantísima, Sí, sí, sí. un gran amigo, un maestro, y con él hice 6 obras de teatro, ¿no? Sí, porque no me salían los años, las fechas. Tú no alcanzaste a conocer ni a Andrés ni a Fernando Soler, ¿o sí? No los conocí. Mis padres trabajaron con ellos, los admiraban mucho, Y Ofelia y Guilmain probablemente también. por supuesto, trabajó con ellos, creo que tanto en cine como en televisión y en teatro, ¿no? Sí. ¿Y qué tanto duró esa etapa en la que, por lo que te entiendo, de alguna forma combinabas el juego del fútbol y ya tu vocación que se fue cada vez más consolidando con la actuación? Me dediqué al 100% a la actuación y lo otro era jugar de pronto, ver los partidos en la televisión, de la final del, del Mundial o la de El México, 70, sí. en los 70, como lo Eh, hacíamos todos los jóvenes de esa época, sí, ¿no? en algún momento te brotaron o te brotó alguna preferencia por determinado equipo. ¿Le vas a algún equipo en el fútbol mexicano? Desde siempre, y es curioso porque soy muy amigo de Juan Villoro, y Sí, coincidíamos en el Parque Hundido de niños sin saberlo. Él vivía muy cerca y yo también, y él en esta kinder que estaba en Mier y Pesado, él estuvo ahí, yo ya había salido, yo soy un poco mayor que Juan, y le iba a los 11 hermanos del Necaxa con el sí, Chato Ortín y todo ese grupo, ¿no? Recuerdo que el primer mundial que vi fue el de Chile en el 62 por la televisión. sí, Este, y fue el año en que muere mi padre. Cuando él muere, su mejor amigo era Pepe Gálvez, un actor colombiano que vino a México cuando se conocen en Colombia por la gira de la señora Montoya en el Bogotazo, y él se viene a México con mi padre. Eran muy amigos. En una época vivíamos juntos en un caserío, y cuando muere,
Pepe Gálvez me enseña a torear. Había sido novillero de joven. Y entonces Pepe Gálvez, José Gálvez, ¿sí? el gran actor. Sí. Ah. Fue novillero de joven en Colombia y él me hereda su lío de torear, sus avíos, sus espadas, el ayudado, la muleta, y me enseña la relación que existe entre el toro y el teatro, que es una tradición española. Al toro hay que meterlo en el engaño, al público hay que meterlo en la ficción. El que torea es el actor, el público es el toro. En fin, hay una serie de relaciones que luego yo fui estudiando y claro, el origen del teatro y de la fiesta de los toros y de los deportes están en Grecia, en los ritos dionisíacos y luego en el santuario de Epidauro, ¿no? En Epidauro hay un estadio para mantener el cuerpo sano en mente sana. Hay un hospital para curarte el cuerpo y hay un teatro para curarte el espíritu. Y además hay otro espacio que es muy peculiar, del que no se habla tanto, que es el Abaton, que era un lugar donde los peregrinos llegaban y soñaban. Y al día siguiente, el sacerdote interpretaba los sueños. Antes de Freud, antes de Cristo. Entonces, todo este espíritu me parece que tiene mucho que ver con el espíritu que tenían los griegos, de mantener el cuerpo sano en mente sana, de mantener el espíritu y de mantener la sanidad mental como lo hacían en sus ritos, ¿no? Sí, que entonces, entendían la importancia del ejercicio físico, de la competencia, de la práctica del deporte como elemento fundamental en la formación integral de cualquier ser humano, ¿no? Tú, Arturo, ¿qué le ves al fútbol en particular? ¿Qué encantos tiene el fútbol para provocar, para generar todo lo que provoca y genera en México y en todo el mundo? Tiene algo que es parecido a la catarsis del teatro o del arte, que es este momento en que los corazones laten al mismo tiempo. En el teatro, gracias a la idea que produce el ser espectador de un suceso con el cual me identifico. La gente que es capaz de identificarse con lo que sucede afuera puede tener empatía. Y la gente que tiene empatía está a un paso de ser persona. Los sicarios no tienen empatía. Van en una motocicleta, matan a un tipo y en la siguiente esquina se paran a comer unos tacos. Sí. Y así es su vida. No son personas. El arte, estas manifestaciones, tienen como objeto convertirnos en seres humanos, en personas, que tenga sentido la existencia humana. No es vivir de noche, como viven estas personas, ¿no? Sin futuro, son cadáveres aplazados, no tienen pensamientos, no tienen... Entonces, el fútbol de alguna manera tiene ese momento de catarsis colectiva, que es cuando sucede el gol o una gran jugada, y hace que los corazones latan al mismo tiempo, y cuando 100,000 gentes pueden latir al mismo tiempo en sus corazones, hay un momento de armonía universal. En ese sentido, tiene una importancia, pero también puede ser enajenante. Sí. Y entonces se vuelve enajenante y el chiste es que sea un cuerpo sano en una mente sana. No ver el partido sentadote con 2 cervezas, porque eso no tiene mucho que... Y sentirte técnico, entre más cervezas, más sientes que le entiendes, ¿verdad? El juego. Todo el mundo es director, todo el mundo es técnico, y los otros son unos idiotas que no saben jugar, ¿no? Ahora, Arturo, esa empatía que mencionas se facilita, creo, y la facilita el fútbol cuando varias personas se identifican con lo mismo, ¿no? Esto que hablabas de Juan Villoro, los 11 hermanos a los que tú también empezaste a irles, a los del Necaxa, lo que el mismo Villoro menciona de los 11 de la tribu,
estos son los 11 que me representan. En algo me identifico con ellos, por algún motivo empecé a irle a este equipo, nos identificamos y eso hace que empaticemos fácilmente todos los seguidores. Así es. Y entonces eso crea comunidad, eso crea grupo, eso crea afinidad y es mucho más fácil la convivencia y eso es lo que hace que de pronto pues las familias se puedan unir en cierto Sí. momento y los amigos y tiene su parte importante. Y como todo tiene su parte negativa, se ha comercializado, se vuelve un negocio, lo mismo que ha pasado tanto como en los toros, como en el cine de pronto, o en las expresiones artísticas, ¿no? Sí. Eh, no porque sea Ah, un purista, pero tengo que ser un hombre crítico. sí, sí, sí. Ahora, todo esto lo provoca el fútbol, pero ¿por qué el fútbol y no el básquetbol, el béisbol, algún otro deporte, alguna manifestación artística que tiene sus seguidores, pero no llega a los niveles que el fútbol tiene como fenómeno social? ¿Por qué el fútbol y no otros deportes provocan todo esto? Sí, pues Jodorowsky tenía de pronto ahí una teoría de estas que usaba en sus historias pánicas, no sé si te acuerdas, ¿no? Sobre la relación del fútbol con los astros Con los astros. ¿Te sí. tocó actuar con Jodorowsky? No, él fue maestro de la escuela de teatro hasta 70 y él se fue y yo entré en el 69, pero ya no me tocó ni No como maestro ni coincidieron. como director y fue muy importante para el teatro mexicano en los 60, ¿no? Antes de que se fuera y hay la leyenda. Yo no sé si Raúl le paró el penalti a Pelé o no. Creo que fue leyenda, ¿no? Alguna tajada por ahí sí, La memorable. tajada sí. Esa mera época que mencionas tú de principios de los 60, mediados, que venían grandes equipos, ¿no? Se menciona mucho el Necaxa Santos. Creo que Necaxa le gana al Santos en un Necaxa partido le gana al Santos, amistoso. creo que en Sí. 4-2. Pero Jodorowsky, hay la leyenda de que convence a John Lennon para que le dé dinero para hacer la montaña sagrada. Entonces, Ah, es cuando se va a Nueva York y John Lennon le da el dinero para la película, ¿no? sí, pero Ya hablas luego además ahí, si hablas del 70, pues es John Lennon en su apogeo, ¿no? O sea, los Beatles en su apogeo, justo o muy después de que se cerca, separan, y él se va a recién Nueva York cuando retirados. la separación, ¿no? Se va con Sí. Yoko Ono al famoso edificio Dakota, donde se filma en el departamento de John Lennon El bebé de Rosemary, Ah, de Roman esa película Polanski. se filmó ahí de Polanski, ¿no? De Polanski en el edificio Dakota donde matan a Lennon, Qué barbaridad, el sí. tipejo Chapman, ¿no? Sí. Hablabas, Arturo, hace rato, eh, mencionaste varias similitudes que veías entre los toros y el teatro. Eso trasladándolo al fútbol, ¿qué similitudes, qué diferencias verías entre el actor y el futbolista? ¿Qué cosas comparten y en qué son totalmente diferentes? Te expones y te tienes que exhibir ante un público, ¿no? Donde hay en el teatro se llama actuar por derecho, sin trucos, sin Sí, mentiras. Igual en los toros se llama no torear con el pico, sino cargar la suerte, arrimarse. Y en el fútbol es con entrega, ¿no? sí, Los jugadores que no juegan para sí mismos, sino para el equipo. sí, El teatro es un arte colectivo y entonces lo jugamos todos y tenemos que hacer, y esto es parte de algo que los griegos inventan en el teatro. El teatro se escribe en verso porque tiene música y la música, como diría el poeta López Velarde, tiene son y este son hace que la respiración para decir el texto que va a tener un tempo, sí, haga que mi corazón lata a cierto tiempo. Cada vez que un actor entra en escena, tiene que empatar el ritmo cardíaco con el del protagonista. Cuando los corazones de todos los actores laten al mismo tiempo, el corazón de todos los espectadores empieza a latir al mismo tiempo. Y hay una comunión telepática, emotiva, de los corazones latiendo a la misma velocidad. sí. Y eso se da en los grandes equipos.
que los corazones de 11 jugadores laten al mismo tiempo y están todos en lo mismo, para lo mismo, como sucede en las grandes expresiones del ser humano, ¿no? Ahora, el futbolista de alguna forma es exhibido, si no está bien preparado, por el adversario. Ahí está. No hay un guión de por medio a ver quién es mejor entre tú y yo. Y si el otro está mejor preparado, pues terminas exhibido. ¿Eso con qué lo compararías en el teatro? Ahí son todos juntos, se trabaja en equipo, hay que sacar lo mejor posible esta obra. El público pues tampoco es adversario, es alguien que te retroalimenta con lo que vas haciendo, pero sí está ese reto ante el público de responderle. Había Sí, a principio de siglo, discúlpame, a principio del siglo XX, del siglo pasado, cuando decíamos siglo pasado nos referíamos al siglo sí, XIX y ahora que decimos siglo pasado nos referimos al XX, ¿no? ya, sí, así es. Eh, Algo que en el teatro español se llamaba el meneo, o había un grupo que se llamaban la Cofradía del Bastón, que tenían un bastón y exigían a los actores que estaban fuera de tono que se entonaran tono y empezaban a patear y hacían el meneo que se llamaba en esa Ah, época, ¿no? En ese sentido, cuando hay un jugador que no está entonado, inmediatamente se diferencia, ¿no? Y es cuando pero generalmente eso lo hacía el público, o sea, el vamos a decir, una público especie de equivalente al diapasón en música, ¿verdad? O sea, tienes que agarrar este ritmo y estás afinado, desfasado. exactamente, que no estás afinado con los demás y Sí. que no estás a tiempo con los demás, y entonces evidentemente se nota, ¿no? Eso ya no se hace, ya no hay meneos en el teatro. En la ópera sí, y en la ópera en Alemania y en Italia, pero en el teatro yo hace mucho que no veo que suceda algo que se llama el meneo, ¿no? Pero sí la rechifla en un estadio cuando un jugador pues está fuera y entonces el entrenador dice te vas, ¿no? Y ahorita hablabas, Arturo, de sintonizar más o menos el ritmo cardíaco. Hablamos de que lo modificas para que sea el ritmo cardíaco o los latidos o el corazón que siente el personaje, no el actor. Ahí es cuando se habla esto de que te tienes que meter en el personaje. O sea, ese es el ritmo al que tiene que vibrar y vivir y actuar el personaje que representas, que A esto le, caracterizas. a esto le llamamos en el teatro bifrontalidad. Frontalidad. Bifrontalidad, Ah, sí, doble frontalidad. sí. Es decir, ¿de qué color son los ojos de Hamlet? Del color que los tenga el actor que lo representa. Sí, Aunque Shakespeare haya puesto que los tiene amarillos, pues el sí, actor no los tiene amarillos. Entonces, el actor sabe cosas que el personaje no sabe. El actor sabe que la luz se fundió, el personaje no. Y entonces el actor se tiene que mover para entrar en luz. El sí, personaje no sabe por qué se movió, pero el actor sí. sí. O cosas que el personaje sabe que el actor no sabe. Sé que tengo que vengar la muerte de mi padre porque está traicionando al... Pero el actor no tiene que saber. Si lo sabe, lo tiene que olvidar para poder reaccionar en su momento. Entonces, a esto que es muy interesante y muy bello se le llama bifrontalidad, ¿no? El latido del corazón es el latido del corazón del actor, que es el corazón del personaje, ¿no? ¿Te ha gustado más la actuación en teatro que en cine? Son técnicas distintas. Sí, Eh, de pronto se me viene a la mente, el fútbol rápido es más divertido que el fútbol, depende, ¿no? sí, sí, compartes algunas cosas, pero son escenarios distintos. Tú actuaste en El Castillo de la Pureza, es de tus obras destacadas, bueno, de las primeras, y se te reconoció. ¿Qué edad tenías cuando El Castillo de la Pureza? 19 años. 19 años. Eras el hermano De Diana Bracho. de, de, de Diana Bracho, hijo de Rita Macedo y Claudio Brooks, sí. Fíjate que hay una anécdota, es una anécdota bella y dolorosa. La última película que filmó mi padre fue El Ángel Exterminador, con Luis Buñuel. Es Sí, una película donde un grupo de burgueses llegan después de un concierto a una casa y no pueden salir a la calle. Se quedan encerrados en esa casa durante un mes. El mayordomo que cierra la puerta de la casa es Claudio Brook.
Ah, Mi padre, la esposa de mi padre en El Ángel Exterminador es Rita Macedo. sí, El foro donde se filmó El Ángel Exterminador es el mismo foro donde se hizo 10 años después El Castillo de la Pureza, que es una película de encierro donde no pueden salir a la calle y el que sí, cierra la puerta es Claudio Brook, que es mi sí, padre en la sí. película, con el mismo staff. Y Arturo Ripstein había sido una especie de asistente de Buñuel en la película, o lo visitaba mucho, era como su alumno favorito, Buñuel lo dejaba entrar, y Buñuel nos fue a visitar varias veces al foro cuando hicimos la película. Cuando yo tenía 10 años, se estrena la película y la quiero ir a ver, la había anunciada en el cine latino y estaba cerca, en Reforma, cerca de la casa de mis abuelos, y un día me metí al cine y me sacaron a coscorrones, porque pues, un niño solo en los 60s viendo una película surrealista, es que yo quiero ver a mi papá, porque sálquese de aquí, me sacaron y nunca pude ver la película. Pero según me dices, tu padre muere cuando tú tienes 10, 11 años, ¿no? Terminando El Ángel Exterminador, le da un infarto en la regadera y se muere. Muy joven. 43 años. Qué Y barbaridad. entonces yo me quedo, ¿cómo que murió mi papá? Y El Ángel Exterminador, ¿qué quiere decir? No entiendo, pues, un niño de 9 años, ¿no? Oye, con Y la trama de esa película pensé en Viridiana, o estoy equivocado, no comparte algo de la trama del guión, no, lo aquella de que, Silvia Pinal, sí, sí, lo que comparte los, es el director, que es Luis Buñuel. la gente humilde que se apodera de una mansión Sí, también y no, se quedan ahí. no, estos son unos burgueses muy ricos Sí, sí, y no pueden salir a la calle. Y es sí, más sobre la condición humana, sobre y una película surrealista. Buñuel es sí, sí, uno de sí. los fundadores. Mencionaste, Arturo, hace rato a López Pero Velarde, ¿no? déjame decirte Y una la cosa. versificación, sí. Sí, pero un poco después de que hicimos El Castillo de la Pureza, se estrena la Cineteca Nacional y se estrena con un ciclo de Buñuel dentro de las muchas obras y se Ah, pone El Ángel Exterminador. sí. Y entonces voy a la Cineteca a ver la película. Y estoy baboseando en la librería cuando hay un muchacho al que le dicen, yo te mando los libros, dame tu teléfono, a ver, Gabriel Beristain. Yo volteo, Gabriel, voltea y me dice, Arturo, ¿qué haces aquí? Pues lo mismo que tú. Pues vamos. Nos tomamos de la mano y nos metimos a ver a nuestro padre. Es mi medio hermano, no nos conocíamos, pero Ah, ahí lo sabíamos. conociste. Ahí viendo El Ángel Exterminador, en la Cineteca, y ahí entramos y pues somos hermanos desde entonces, ¿no? Gabriel, mayor o menor que tú. Mayor 3 años. Mayor. Mira, ¿y eso Un gran cuántos años habían cineasta. pasado del estreno? 10. Ah, 10 años después. O sea, tú casi a los 20 años ya logras ver la película que te habías quedado con ganas de ver. Exacto. Hace rato, Arturo, hablaste de López Velarde, ¿no? Y sé que eres experto en la obra de López Velarde, La Suave Patria. Y se me ocurre porque me llama la atención esto de los tiempos, en qué época vivió cada quien, ¿no? Pues López Velarde muere en 1921, por ahí, entonces no existía, además muy joven, ¿no? No sé si 32, 33 treinta y años. tres años. No 33. existía ni mucho menos el fútbol como lo que ahora es. Me imagino que López Velarde al escribir La Suave Patria, obviamente que no tiene idea ni siquiera que existe el fútbol, o existe, pero es un deporte raro que juega no sé quiénes. Dudo mucho que lo haya practicado él. No sé si alguna pelota la rebotó en su casa alguna vez. Pero pensando en La Suave Patria, en la que sé que eres experto, ¿crees que le hubiera dedicado algo al fútbol? ¿Cuál crees que hubiera sido su visión si el fútbol de ahora le hubiera tocado a él, con todo lo que representa como negocio, como espectáculo, como fenómeno social? ¿Crees que para él hubiera meritado alguna estrofa, algún verso? El final de La Suave Patria dice algo muy lindo. Él quiere una patria íntima, pequeña, no grandilocuente, no esa patria que era como la que quería la revolución mexicana después y el partido en el poder durante tantos años, una idea de patria muy peculiar. López Velarde dice al final y sí existía el Pachuca, supongo,
cuando los ingleses estaban explotando las minas a principios de siglo, ¿no? Sí, pero un fútbol cerrado, exactamente, no era todavía profesional. ni semiprofesional, sí. Sí, y entonces, dice al final de La Suave Patria, Patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario. 50 veces es igual el ave en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. Él está diciendo que no perdamos nuestras tradiciones, Sí. que sigamos siendo como hemos sido, ¿no? Y desgraciadamente, si viviera ahora, se daría cuenta que pues es un México que ya no existe, ¿no? Sí, obviamente le tocó otro México, ¿no? Pero tal vez hubiera interpretado esto del fútbol como eso, parte del juego, cuando habla también de como el ferrocarril que va, como todas esas alegorías que Por la utiliza, ¿no? vía como aguinaldo de juguetería, ¿no? Como aguinaldo de juguetería. Pero luego está esa parte de, tú me corriges si me equivoco, también de lo que yo recuerdo del poema, pero es, el niño Dios te escrituró un establo Los y los veneros de veneros de petróleo petróleo del del diablo. diablo. Y Sí es, entonces, ¿verdad? el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el El diablo. diablo. Sí. Tu imagen, el Palacio Nacional, con su igual estatura de niño y de dedal. Porque el Palacio Nacional tenía 2 pisos nada más. Es mi general Cárdenas el que hace el tercer piso del palacio, por un error, como muchos que pasan en nuestro país. Los planos para la construcción del Palacio Nacional en el barco, cuando venían de España, se cambiaron. Y la cárcel de Perú eran los planos del Palacio Nacional, y el Palacio de Perú es la cárcel de Perú. Entonces, por eso parece una cárcel el Palacio Nacional. Es muy raro la construcción, porque originalmente eran los planos para un espacio carcelario, ¿no? Sí, de López Velarde, Arturo, ¿dirías que lo mejor es Suave Patria o hay cosas que te han gustado más? O sea, ¿conoces la obra en general de López Velarde? ¿Crees que lo mejor es la Suave Patria? No, creo que es el gran poema sobre la patria, pero tiene 3 libros fundamentales: La sangre devota, El son del corazón y Zozobra. Son los 3 libros donde habla de la provincia, donde habla de sus amores imposibles, de Margarita Quijano, de Fuensanta, de la prima Águeda, de estas mujeres idealizadas por él, de esa provincia que ya no existe. Entonces es la Suave Patria la que lo identifica y me imagino, no sé si a ti te pasó así, que te acercas a leer a López Velarde porque te dicen que escribió la Suave Patria, mira, y ahí conoces al autor, al gran poeta, al gran escritor, y a partir de ahí lees otras cosas que te pueden gustar más. Así es. Y, por ejemplo, es famoso por su poesía, pero tiene una prosa deliciosa, que son el Minutero y el Don de Febrero, que son libros de prosa, de textos de prosa fantásticos, ¿no? Que hay una cosa curiosa, porque no creo que se lea ya a López Velarde No. más que por algunas gentes. Yo lo aprendí en la secundaria con mi maestra de literatura, la maestra Romana, y luego con mis grandes amigos, Alejandro Aura, el poeta Shelley, poetas que admiraban mucho a López Velarde, ¿no? Y entonces, pues lo decíamos siempre en estas tertulias que ya también ya se perdieron, que tenían Sí. los abuelos, que era la de leer poesía al calor de un trago y en la fiesta, y te voy a leer un poema, y entonces se sentaban todos en la nochecilla, con las tías, y decían poemas o tocaban la guitarra, ¿no? O hasta duelos de versificación, ¿verdad? Bueno, a mí me platicaban mucho de mi bisabuelo, que con sus amigos era, vamos a improvisar, échate un epigrama y yo me echo otro, ahí te va una cuarteta, ahí te va una quintilla, etcétera. Ahora serán cuartetas de rap o de reggaetón, ¿no? Y entonces, Arturo Beristain, iba a te lo decir una cosa. agradezco. Ahorita, sí, es que podría platicar contigo una hora más, solamente sobre López Velarde y Suave Patria, pero sé que no tienes tanto tiempo. ¿Me ibas a decir algo más? Sobre López Velarde, que Sí. no se lee que hay una escuela para niños, un kinder, que se llama Jardín de Niños Ramón López Velarde, en la calle de Revolución. López Velarde, que tenía pavor a tener hijos, por eso dice: mi obra maestra es el hijo que no tuve. Sí. Y
En la calle de Revolución, cuando él habla de la íntima tristeza reaccionaria, se decepcionó de la Revolución Mexicana, entonces no leyeron a López Velarde los que le pusieron al jardín de niños Ramón López Velarde. Ahí está la ironía o la paradoja ahí palpable. Así es. López Velarde, que sí muere, ¿qué? De 32, 33 años, ¿no? 33 años el día que nació, 3 días después, a la edad Recién de Cristo. cumplidos. Él cumple años el 15 y muere el 19 de junio. Sí, y creo que Suave Patria es lo último, ¿no? Él ya no la alcanza a ver publicada. Él no la... Ok. La escribe 2 meses antes y Vasconcelos se la da a Obregón a leer y Obregón se la aprende de memoria el día que se la dan y manda a hacer 60,000 ejemplares y es el boom del poema, ¿no? Sí. Vasconcelos, que había sido o era secretario de Educación, como también lo fue López Velarde, ¿no? Bueno, el equivalente a lo que era secretario de Educación, ¿o no? No, nunca fue funcionario. Era secretario de Instrucción Pública, una cosa así. No. Él se queja un poco de que la revolución lo dejó fuera y que él solo recoge las migajas de lo que ganaron los revolucionarios. Se decepciona de los funcionarios, incluso de Madero. Él estuvo con él en San Luis y Madero... ¿De qué muere López Velarde? Se va, él caminaba del Zócalo a México todas las noches después de ir a los teatros de revista, al Lírico, al Esperanza Iris, a ver a las funciones de las Tiples, y se regresaban caminando con sus amigotes, y de pronto se paraban a ponerse un abrigo de coñac, decían, porque hacía frío, entonces se metían en una cantina. Abrigo de coñac. Sí, y entonces caminaban del Zócalo a la calle de Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, a pie. Entonces le cae un chubasco y le da una pulmonía que lo mata en una semana. Pues sí, pulmonía que no se combatía en aquella época, estamos hablando de más de 100 años, como ahora, que hubiera sido un simple resfriado, ¿verdad? Probablemente. Sí. Entonces muere. Arturo, te lo agradezco. Evidentemente podríamos seguir platicando muchísimo nada más sobre este tema, ¿no? Pero quedará pendiente para la siguiente plática. Te lo agradezco, te felicito por tu trayectoria brillante, muy larga como actor. Seguiremos viéndote, seguiremos pendientes y seguiremos también pensando o esperando a ver qué pasa con este fútbol que sigue creciendo en México y en todo el mundo, aunque particularmente parece no pasar por buen momento en México en la actualidad. No sé si así lo percibas tú también. Así lo percibo. La anécdota que te conté tiene que ver con el hecho de ser generosos. Me parece que los directivos de nuestro fútbol tienen que tener la generosidad que tuvo Raúl Orbañanos con ese grupo de niños, sí, cuando se dejó meter un gol por Eusebiño, el que le había parado un gol a Pelé, ¿no? Tú le anotaste a Orbañanos también, ¿verdad? Tú también ejecutaste el penal. Bueno, pues... Él se aventó al otro lado, pero lo hizo a propósito. Lo puedes presumir. Muchas gracias, Arturo Beristain. De veras, te lo agradezco en lo que vale y seguimos en contacto. Muchas gracias. Un abrazote, te agradezco mucho. Igualmente.